Reporte 100. Rosario Robles está con nosotros esta mañana. Rosario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. Primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad de México, primera secretaria de SEDATU, primera vez, muchas veces, presidenta nacional del PRD, una trayectoria de ¿cuántos años, Rosario? De muchísimos años, no quiero decir tantos, Juan Carlos, pero ya tú me acabas de decir que de jovencito me conociste ahí como secretaria de gobierno, imagínate, la primera vez que votaste, yo ya era la secretaria de gobierno. En 97. Sí. 97. Entonces, con Cuauhtémoc Cárdenas. Con el ingeniero Cárdenas, así es. ¿Lo sigue viendo a Cuauhtémoc sí, Cárdenas? Claro, por supuesto, acaba de cumplir 90 años el ingeniero Cárdenas. Para mí es un símbolo por la lucha por la democracia, quien encabezó todo este movimiento, y por eso me parece paradójico que quienes vienen de esta lucha, que quienes tuvieron que enterrar a 500 muertos del PRD para que los votos se contaran y se contaran bien en nuestro país, para que hubiera un sufragio efectivo, pues hayan intentado o sigan intentando golpear a estas instituciones democráticas que se lograron a partir de esta lucha, como es el Instituto Nacional Electoral. Nos quedamos con ganas de que Cárdenas fuera presidente. Nos quedamos con ganas, sí. Yo creo que la situación hubiera sido muy diferente. Desde luego que es un hombre de Estado, es un hombre que tuvo la valentía, porque hoy se dice fácil, ¿no? Hoy cambiarse a Morena, que es el partido en el poder, y salir del PRI o del PAN, porque pues muchos lo han hecho en estos últimos tiempos, para irse a Morena pues es algo sencillo, pero salirse del PRI en el 87, que fue cuando rompe la corriente democrática con el PRI, cuando era un PRI hegemónico, partido único, partido de Estado que monopolizaba todos los ámbitos de la vida política nacional, pues fue un acto de mucha valentía y de mucho patriotismo. Y gracias a eso, pues creo que un movimiento tan importante como el del 88 tuvo una conducción que permitió que se canalizara pacíficamente vía la construcción del Partido de la Revolución Democrática. Que puso muchos muertos en esa época, el pues PRD. 500 muertos, sí. Sobre todo Michoacán y Guerrero, que fue donde más se agudizó esta lucha, y no solo eso, sino que tuvimos que enfrentar en el 6 de julio del 88, y lo digo ahora a propósito de los apagones, a Manuel Bartlett, que fue el responsable de la caída del sistema, y que es paradójico que participe de manera relevante en el gobierno que supuestamente viene de aquel movimiento de 1988. Han pasado tantos años y los abusos del poder continúan en nuestro país, porque a ustedes la tuvieron más de 1000 días en la cárcel cuando no debía estar en la cárcel, porque su proceso lo debió haber vivido en libertad por el tipo de delitos por los cuales se le acusaba, Rosario, es decir, se excedieron con usted. Eso es abuso de poder. Absolutamente, sí, fueron 1101 días, Juan Carlos, 3 años, acusada no de haber tomado un solo peso, sino de ejercicio indebido del servicio público, de una omisión supuestamente que al final de cuentas no lograron demostrar, porque además ni siquiera el delito existió, y entonces estuve presa sin delito, como están muchas personas en el país, que están, más del 40% de las cárceles están con personas que son inocentes, y que lamentablemente tenemos un sistema de justicia que todavía nos queda mucho a deber a las y los mexicanos. Es decir, usted debió haber vivido este proceso de libertad por el tipo de delito, estar en su casa yendo a firmar y reportarse. Entregar mi pasaporte, en fin, hay muchas medidas para garantizar que una persona se presente en un proceso judicial. ¿Le falsificaron la licencia? Me falsificaron mi licencia y fue el argumento de que yo estaba mintiendo sobre mi dirección. Hubo muchas irregularidades. Para empezar, un juez que debió de haberse excusado porque tenía un abierto conflicto de interés, Delgadillo Padierna, pariente de Padierna, de Dolores Padierna y de René Bejarano, y que ahora aparece en esta investigación que están haciendo el Consejo de la Judicatura como uno de los jueces de consigna y de los jueces que iban al piso 14 de la propia Corte o del Consejo de la Judicatura, pues a recibir instrucciones.
para empezar eso. Segundo, él insistentemente me preguntaba por mi dirección en la audiencia, pues yo todo el tiempo así como relojito, Las Flores 91, Casa 9, Los Reyes, Coyoacán, y al final sacaron este tema de una licencia que era un papel en la carpeta de investigación, en donde yo desde el principio dije que no era mi licencia. Sin embargo, fue el argumento que se utilizó, que yo me podía fugar y que en consecuencia me tenía que ir a prisión, cuando yo había regresado del extranjero para presentarme en la audiencia. Si yo me hubiera querido fugar, pues jamás hubiera regresado y me hubiera... De hecho, se presentó usted. Me presenté, ¿sí? Y di la cara. No tuvieron que ir por usted. Nada, ¿no? Nada, yo ¿Sí di la cara. Eso? Yo llegué, me presenté y pues me ¿Qué fecha es esa? El 13 de agosto, primero el 8 de agosto y luego ya la segunda audiencia 72 horas después, el 13 de agosto de 2019. Ya estaba el gobierno de López Obrador. Sí, claro. Porque López Obrador le preguntaron sobre cuando a usted la exoneran, cuando usted sale de prisión, le preguntan a López Obrador sobre su caso y él dice, eso viene de atrás. Sí, se dijo zafo. Pero es de este gobierno. No, claro, esta fue una decisión, lo narro yo en el libro, que tomaron 3 personajes, hombres, poderosísimos en la vida política nacional, que fue el presidente López Obrador, su consejero jurídico en aquel momento, y que ya sabemos que estuvo metido en toda esta trama del negocio de la justicia, Julio Scherer, y el fiscal Alejandro Gertz. También muy paradójico porque él fue mi secretario de Seguridad Pública cuando yo fui jefa de gobierno. Sabían que yo era inocente, pero había que amarrarme, había que enclaustrarme, había que amarrarme las manos, cobrarse viejas querellas probablemente, pero pues lo que es muy sintomático es que yo fui la única que persiguieron con esta hazaña. Y cuando ves lo que sucede ahora, cuando ves que, por ejemplo, Rocío Nale aparece con cantidades millonarias, casas, paraísos fiscales, dinero en paraísos fiscales, yates, un departamento en Nueva York y es candidata, te parece verdaderamente pues irónico, ¿no? El que si estás con ellos te premian y si no hay que buscarte hasta por debajo de las piedras, pero afortunadamente lo hicieron. Soy la mujer más investigada de México, la persona más investigada de México, y no me encontraron nada, ni a mí, ni a mi hija, ni a mis hermanos, y esa fue mi fortaleza y eso es lo que me permitió mantenerme durante esos 3 años sin que me doblara. Hubo un reportaje de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que se publicó también en Animal Político, que titularon La Estafa Maestra. Así es. De cómo de dependencias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto hicieron convenios con universidades y televisoras públicas para sacar la vuelta a licitaciones, a los concursos, y luego estas universidades contrataban a terceros para realizar trabajos para la Secretaría de Desarrollo Social, para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, y estas empresas, de acuerdo con este reportaje, resultaron ser empresas fantasma, empresas que no existen, con domicilios que no existen. ¿Qué pasó con eso? Ese dinero que se desvió de la estafa maestra, según este reportaje, ¿qué es lo que ocurrió? Porque aquí estuvo la televisora del Estado involucrada, por ejemplo. Ocurrió que hasta este momento, muchos años después, porque este es un reportaje de 2016, no se ha acreditado este modus operandi. No se ha acreditado. Este es lo más importante que hay que señalar. A mí, ¿qué me tocaba? Contratar una botella de agua, me entregaban la botella de agua. ¿Cómo lo hizo la televisora? ¿Cómo lo hizo la universidad? Ya no era competencia del gobierno de la República. Segundo, que no solo estaban Sedesol y Sedatu, de hecho en ese universo, y hay un estudio, hay un montón de dependencias. Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, estaban Pemex, estaba Banobras, porque es legal el artículo primero, esto es de la ley de adquisiciones, esto es muy importante decirlo. Hay un comité de adquisiciones que contrata de acuerdo a las ofertas que hacen estas entidades públicas a alguna de ellas. Y está establecido en la ley, es un procedimiento legal. Y yo te puedo decir que los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre, de que los comedores comunitarios, que los coordinadores técnicos municipales, que las campañas de comunicación, muchas de ellas ahí están. Y como siempre dije, si hay un convenio que haya sido indebidamente firmado, que haya sido un fraude, si alguien abusó de la confianza, que a esa persona se le persiga, que esa persona rinda cuentas ante la justicia,
pero lo que es muy claro es que muchos años después no han logrado comprobar uno solo, no tienen ningún convenio en firme, y a mí me acusaban de una omisión frente a esos hechos. Yo me pregunto... O sea, ¿usted no le acusaron de desvío de recursos? Nada. La acusan de omisión. De omisión frente a esos hechos, y siempre dije que es primero el huevo y la gallina, que no tendrían que haber primero comprobado los hechos para después decir que yo había sido omisa, pues obviamente. Sin embargo, primero me acusaron de omisión y hasta la fecha no han logrado comprobar ese modus operandi. Sí. O sea, esto es falso. Pero a mí lo que me interesa destacar ahorita, porque al final de cuentas yo ya demostré mi inocencia, lo hice luchando, peleando ante los tribunales, utilizando un instrumento muy importante que tenemos frente al abuso del poder, que es el amparo. Lo que es muy interesante es contrastar, porque esto es lo selectivo del asunto. Utilizan esa investigación de Mexicanos contra la Corrupción para atacarme a mí, porque ellos, por cuestiones de ventas, Animal Político, la cara de quién puso en la investigación, la de Rosario Robles, a pesar de que tú lees y dicen, bueno, nosotros no estamos acusando a Rosario Robles, pero ponen mi cara porque era la que más conocida y la que más vendía. Después hacen incluso su segundo libro en donde prácticamente dicen que yo no tenía nada que ver, o sea, el segundo libro de la estafa maestra. Pero lo importante aquí es, utilizan la investigación de Mexicanos contra la Corrupción para perseguir a una opositora, a una adversaria, a alguien que había que quitar del camino. Pero hoy utilizan a Mexicanos contra la Corrupción, o un libro que publica María Amparo Casar, ahí sí para golpearla, ahí sí para perseguirla, ahí sí para denostarla, es decir, según les conviene o le conviene al presidente, en un caso, qué bueno que esté esta investigación, con eso voy a golpear a Rosario Robles. En el otro caso, no me gustó lo que dijo María Amparo Casar en los puntos sobre la CIES, la voy a perseguir, la voy a exhibir, la voy a denostar, voy a hacer con las dos lo mismo, pretender hacerlas pedazos, pero se ha topado con pared, sí, con las dos. ¿Quién la acusó? ¿Alejandro Gertz? No, bueno, sí, el Ministerio Público fue el que me imputó, ¿no? Y pidió ante el juez esta imputación, y de una carpeta que yo ni siquiera sabía que existía, jamás tuve acceso a ella, nunca tuve una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, nunca tuve una denuncia del órgano interno de control, y no era mi responsabilidad, que eso es lo más importante, y por eso se sobresee el asunto, es decir, hay tramos de control en la administración pública. Sí, recuérdeme el contexto del "no te preocupes, Rosario", del presidente Peña. Bueno, fue en un evento en donde en Veracruz habían descubierto a Duarte, sí, pues en una reunión con su secretario de Finanzas y demás, ahí sí discutiendo el canalizar recursos a campañas políticas, y se les ocurrió a la oposición decir que yo estaba involucrada en ese asunto, cuando yo ni aparecía ni estaba, pero era una manera de golpear, porque ellos sabían que en la Secretaría de Desarrollo Social yo iba a hacer un gran trabajo para consolidar al gobierno del presidente Peña. Y pues el presidente, frente a la embestida, dijo, no te preocupes, Rosario. Sí. ¿No la entregó Peña al gobierno de López Obrador a cambio de impunidad? Pues no creo, ¿no? Yo creo que, mira, a mí no me consta esa situación. Porque usted no es del ADN priista, no. Atlacomulco, ni de ADN priista. No. Usted venía de fuera. Soy soy de izquierda y tuve la oportunidad de participar en el gabinete del presidente Peña en algo que me apasiona, que es servir a la gente, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la SEDATU. Pero no es de la clínica, a mí no me consta en lo absoluto que el presidente Peña me haya entregado, ni mucho menos. ¿Y qué es lo que López Obrador tenía con usted para haber permitido todo esto de la Fiscalía General de la República? ¿Cuál es la... Bueno, yo creo que él tomó la decisión. ¿El dolor que tiene con usted o...? Pues eso habrá que preguntárselo a él, ¿no? Porque es una hazaña, yo creo que Andrés Manuel López Obrador no soporta mujeres independientes. Y yo, de ser su alumna, de ser su brazo derecho, de ser su segunda, empecé a ser alguien con propia personalidad, con propia carrera política,
a tener una presencia muy importante como jefa de gobierno de la Ciudad de México, como presidenta nacional del PRD, y que no me sometía a sus designios, y eso él no lo soporta. Sí. Él quiere mujeres sumisas a las que les entregue ¿Esto el bastón se de fragua mando. antes de que inicie la administración de López Obrador o se fragua después? Es decir, no a lo que voy, decirlo. López Obrador la veía usted como adversaria en el 18, posible candidata presidencial en el 18. Bueno, yo lo veo difícil porque yo no era del PRI, yo no estaba en ningún partido político y pues estaban claramente delineados ya los candidatos. Yo creo que él más bien me quiso anular en la perspectiva 2024. Sí. Sobre todo porque su proyecto transeccional desde siempre. O sea, Rosario puede crecer. Solo ellos se creyeron lo de las corcholatas, de ese proceso interno que vivieron. Había una decisión tomada desde el inicio, se llamaba Claudia Sheinbaum, y evidentemente que el que yo fuera mujer, que viniera de la izquierda, que fuera la primera jefa de gobierno, que yo se hubiera marchado al lado de Cuauhtémoc, al lado del propio López Obrador, etcétera, muchos elementos, el que hubiera recorrido 700,000 kilómetros como secretaria de Estado, que me conocieran en todo el país, pues para ellos era peligroso y él prefirió guardarme, y ya cuando vio que el daño estaba hecho, pues salí precisamente a los 1101 días de la cárcel. Sí, ¿y qué es lo que narra en este libro, Rosario de México, testimonio de una infamia? Narra su estancia en la prisión. Ayer decía en la presentación que usted ha conocido todo el rincón de México, prácticamente conoce todo el país, Rosario, y le faltaba conocer cómo es México en los penales. Así es, cómo es México en esta alcantarilla, como le llamo yo, a la que te lanzan y en la que dejas de existir, ¿no? Te vuelves, como dice Cauduro, un archivo muerto, olvidado, y sobre todo las mujeres. Vi el abandono en el que están esas mujeres, vi la injusticia y la viví en carne propia. Escuché y conocí tragedias personales que te explican muchas veces el por qué está una persona privada de su libertad, y entendí que no es por la vía punitiva como podemos reconstruir y realmente acceder a la justicia y a la verdad, porque si el interés fuera la verdad, yo no hubiera estado en la cárcel. Si el interés fuera la justicia, yo nunca hubiera pisado Santa Marta, Catitla, y nunca hubiera pasado lo que pasó, porque lo que menos les interesaba era la verdad. Y yo, como lo dije en la audiencia inicial, aquí estoy porque la más interesada en que se conozca la verdad soy yo, porque yo no tengo nada que esconder. Y tal no tengo nada que tuvieron que declarar mi inocencia, y tal no tengo nada que aquí estoy dando la cara, tal no tengo nada que quise escribir este libro, que nunca me callé estando dentro de la cárcel y que no me doblaron. Muchas veces propusieron que firmara cuestiones inculpando a otros. ¿Qué le propusieron? Pues sobre todo en algún momento el que pudiera yo involucrar al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, en este esquema de desvío de recursos, y yo dije que jamás, que nunca me prestaría una mentira para poder yo salir adelante, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque yo sabía que era inocente, porque yo sabía que a mí no me iban a encontrar un peso, porque vivo en la misma casa en la que estuvo sentado Andrés Manuel López Obrador. Tengo 30 años, he sido de todo, jefa de gobierno, secretaria de Estado, presidenta de un partido, diputada federal, y vivo en la misma casa. Y yo quisiera que todo el mundo conociera mi casa, una casa de una mujer de clase media, profesionista, que no ha dedicado su vida a enriquecerse, sino a servirle a México. Y sobre todo a las mujeres. Sí, abuso de prisión preventiva. Ahorita está la discusión, Rosario Robles, de la prisión preventiva. Hay una determinación de la Corte Interamericana, o de la Corte Internacional, ahorita me precisa, Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente, para que México elimine la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva en automático, porque hay un abuso de la prisión preventiva, están llenas las cárceles y es con lo que abusaron en su caso. Así es, está este resolutivo de la Corte Interamericana de que México tiene que revisar esta figura, tanto como la del arraigo, en su legislación, y sin embargo la mayoría de Morena, increíble que un partido que se dice de izquierda sea más punitivo y tenga más esta visión de cárceles y todo el mundo a la cárcel que un partido de derecha.
se ha negado a revisar esta figura, y su argumento es absurdo, ¿no? Se van a liberar a delincuentes. ¿Cómo? Si las cárceles están llenas de gente que es inocente, porque hay presunción de inocencia en nuestra Constitución, y son presuntamente inocentes. El día que les demuestres un delito, entonces ya mételos a la cárcel, pero mientras tanto que estén en libertad, y sobre todo si son mujeres, porque abandonan a sus hijos. ¿Dónde van a estar mañana esos niños y esas niñas? En el mismo lugar que las madres. Y esto es terrible. Entonces se han negado a revisar esta figura, porque además no es que abran las puertas de las cárceles, tienes que revisar caso por caso, y se amerita eliminar esa prisión preventiva oficiosa en los casos de la gente que ya está en prisión. Y en el otro caso, obligar a realmente acreditar que hay que tener a esa persona en la cárcel, porque si no, porque se puede fugar. Bueno, pues todo el mundo vimos cómo se dejaron que se fugara Ovidio Guzmán y se fuera a los ojos de todo el mundo. Entonces es paradójico, y también porque se niegan a revisar la prisión preventiva oficiosa, pero al mismo tiempo aprueban una ley de amnistía que le da facultades al presidente para liberar a quien él quiera, sin ningún procedimiento, sin ningún elemento que garantice realmente que se está liberando a gente inocente. Entonces, pues es como una esquizofrenia la que tiene Morena. ¿Dónde podemos encontrar el libro Rosario de México? En Amazon, y en Porrúa, aquí en la librería Porrúa. Yo les pido que lo compren. La mitad de las regalías son para las mujeres de Santa Marta, Catitla. Hay casos de mujeres que ya podrían estar en libertad, pero que no tienen para pagar una reparación del daño, que además son cantidades menores, y que podríamos ayudar a que estas mujeres regresen con sus familias, tengan una segunda oportunidad. ¿Volverá a la política partidista o a la política como candidata a un puesto de elección popular, al servicio público, Rosario Robles? Pues por el momento estoy aquí como comentarista en algunos programas, como analista, como mujer, como mexicana comprometida con mi país, con la necesidad de un cambio, de dejar atrás esta tragedia de un país ensangrentado, de mujeres buscando a sus hijos con una pala en la mano, de madres que enterraron a sus hijos por el COVID, o de 213,000 niños que quedaron huérfanos por el manejo criminal de la pandemia. Y yo quiero alzar la voz por todas estas víctimas y luchar desde la trinchera ciudadana. Creo que estoy en un momento de la vida en la que pues ya he pasado por muchos ámbitos, y creo que puedo contribuir sobre todo a la reconciliación de México. Gane quien gane el 2 de junio, que yo espero será Xóchitl Gálvez. Creo que quien gane tendrá que ir a un proceso de diálogo y de reconciliación de nuestro país. No podemos seguir por esta ruta de polarización, no podemos seguir por esta ruta de odio. Somos mexicanos, somos mexicanas, tenemos el mismo himno, la misma bandera y la misma patria. Rosario Robles, muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Igualmente para usted. Reporte 100.